Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Buenas noches con todos, con cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la clase de esta noche. Hoy tendremos un tema súper importante, súper interesante y llamativo, ya que vamos a ver cómo operar los Crash y Boom 300, 500 y 1000, aplicando liquidez y en este caso a favor de la estructura, ¿correcto? Entonces, para esto tenemos que seguir una serie de pasos, primero, una serie de parámetros. Esta noche ustedes van a poder, en pocas palabras, tener una estrategia súper sencilla de entender, de aplicar, para que de esta manera ustedes mismos puedan sacar beneficio, profits o incluso hacer backtesting con estos parámetros a tomar en cuenta a continuación. Como ustedes ya saben, una de las cosas importantes es que ustedes se suscriban a este canal para las personas que en este caso vayan a ver el video. Recuerden que una suscripción más es obviamente apoyar al canal para que siga creciendo y se pueda compartir mucha mejor información. Entonces, vamos a empezar, ok, creo que todos estamos listos. Vamos a empezar con el primer punto y, y espero que cada uno de ustedes, si tiene dudas, preguntas, incógnitas, puedan en este caso dejar sus eh, preguntas, dudas en los comentarios o simplemente en el chat, chicos. ¿Correcto? Vamos a empezar como punto número uno, uno de los puntos a tomar en consideración que para mí es de los más importantes, por decirlo así, perdón, estructura. Y es que la estructura es importante porque sabemos por medio de ella hacia dónde se va a dirigir el mercado, ¿correcto? Hacia dónde va a moverse el mercado y de esta manera dónde poder esperar esos retrocesos en base al análisis que vamos a hacer y a los puntos que vamos a tomar en cuenta. Estructura en este caso puede ser de 1 hora o de 4H, ¿sí? Chicos, esta temporalidad es para que ustedes en este caso puedan entender con más claridad, ¿sí? De manera más fuerte y con confianza hacia dónde se está moviendo. Pero también debemos tener en cuenta que debemos saber qué tipo de trader somos, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, entre paréntesis, plus, un pequeño plus, identificar qué tipo de traders somos, ¿ok? Esto es importante porque si ustedes no tienen esto, el plus de saber qué tipo de traders son, ustedes no saben en qué temporalidad o estructura van a tener que esperar su retroceso. Entonces, por ejemplo, si ustedes son scalpers, ¿qué quiere decir scalpers? Si ustedes hacen scalping, ustedes tienen que obviamente estar en temporalidades menores a 1 hora. Me explico, puede ser 30 minutos, 15 minutos y 1 minuto, o 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Me explico, ¿ya? Pero va a haber un paso importante que nosotros debemos tomar en consideración. ¿Ok? El máximo y en este caso el mínimo. Que eso sí tendremos que verlo en la temporalidad de 1 hora y 4 horas, ¿sí? Pero obviamente ya entramos más a profundidad donde vamos a esperar eh, las entradas dependiendo del tipo de trader que somos, ¿ok? Hasta dónde vamos a llegar con nuestro take profit y demás. Scalping es obviamente estar en temporalidades pequeñas. Intraday es ya estar un poquito más horas y swing, en este caso, es un poquito más a largo plazo, ¿correcto? Donde ya tú pasas, dejas corriendo tu operación 1 hora, perdón, un día, 2 días, 3 días o incluso desde un mínimo hasta un aproximado máximo, ¿correcto? Entonces, scalping, intraday y swing trader, ¿ok? Esos son los tipos de trader que ustedes deben entender que existen o el tipo de trading que existen. Y hay otro que es más a largo plazo, ¿sí? Eso ya es por posiciones. Sí, pero en este caso, la estructura la debemos ver en 1 hora o 4 horas, siempre dependiendo del tipo de trader que somos. Esto lo voy a explicar ya casi a lo último para que lo entiendan mejor. Como punto número dos, vamos a tomar en cuenta
zonas de reacción o liquidez. ¿Ok? Zonas de reacción o en este caso liquidez. Creo que liquidez no lleva tilde. Y bueno, ahí la dejamos. Ya. Como tercer punto, tenemos que tomar en consideración, en este caso, ya. Confirmaciones. Vamos a ponerle como confirmaciones aquí. Vamos a ponerle en confirmaciones. eh, ok. Perfecto. Bueno, con estos tres puntos nos vamos a ir directamente al mercado. Ya les voy a hablar de otras cosas que son importantes, pero con esto, súper sencillo, ustedes van a poder entender, escuchen bien, entender dónde poder tomar entradas en base al tiempo que quieren estar dentro del mercado. Ustedes quieren estar en un tiempo corto, yo les voy a marcar una zona corta donde el precio va de ley a dar una o dos reacciones para que ustedes en este caso puedan estar en el mercado unos 5, 10, 15, 20, 30 minutos. ¿Me explico? Ya, y obviamente si son otro tipo de zonas como estar, o sea, si eres otro tipo de trader estilo intraday, vamos a tomar zonas donde el precio puede reaccionar y empezar a dar un retroceso de 3 horas, 4 horas, me explico. Y si ya eres swing, pues ya sabes que tienes que buscar zonas muy bajas de descuento o muy altas en base obviamente a cómo esté dándose la estructura. Ya, entonces vamos directamente al mercado, vamos a analizar por ahora, empezar con el Boom 300 y el Crash 300. Vamos a hacer un previo análisis de qué es lo que está sucediendo con esos índices y en base a eso vamos a ver, eh, vamos a seguir los parámetros para hacer un análisis, ¿correcto? De manera súper sencilla, en- para que así ustedes no se confundan tanto. Aquí está Crash 300 y vamos a poner por acá a este lado el Boom 300 también, chicos, ¿ok? Perfecto, chicos. Aquí lo tenemos, ¿sí? Vamos a enfocarnos en esto, obviamente, y poco a poco, pues vamos eh, cambiando de índice, ¿sí? Vamos a empezar primero por el Crash 300, súper rápido. Recuerden que una de las cosas que tenemos que ver, aquí tenemos los puntos, chicos. Una de las cosas que son importantes a seguir es, en este caso, entender la estructura en una hora, obviamente, ¿sí? En una hora o en 4 horas. Aquí estamos en una temporalidad claramente de 24, es decir, de un día. Esto analizamos en, obviamente, una temporalidad más grande cuando nosotros vamos a hacer swing, es decir, cuando vamos a tomar operaciones que son desde esta punta de aquí hasta este punto mínimo de acá, buscando obviamente que el precio entregue sus stocks, sus take profit, o sea, en pocas palabras, que tome liquidez o liquide este mínimo, para luego de eso, si quiere continuar siendo alcista, siga siendo alcista y aquí, asimismo, te montas de un punto hacia otro punto donde el precio tiene que entregar take profit y stock loss, ¿verdad? Depende, obviamente, en pocas palabras, liquidar, ¿sí? Ya, pero esta temporalidad solo lo usamos cuando estamos operando de esa manera, swing. Ahí vemos 24 horas y obviamente vemos la temporalidad de 4 horas. Lo que nos dice ahora nuestro primer punto es ver la temporalidad tanto de una hora como de 4 horas, ¿correcto? 24 horas no lo voy en este caso a tomar en cuenta, pero aquí estamos, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos? Desglosamos obviamente cuál sería nuestro fractal. Ya sabemos que es un fractal, ¿verdad? Ya sabemos claramente que es un fractal. Denominamos claramente lo que el precio hizo. Buscamos un rompimiento que nos dé, en este caso, a favor de donde ahorita se está dirigiendo la tendencia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Primero vemos
¿ok? Que tenemos un punto máximo y el precio formó un rompimiento aquí y nos dejó un punto mínimo por el momento, en esta temporalidad, por el momento, todavía no ha superado su mínimo principal, que sería este, ¿ok? Pero ya está tomando liquidez y va a ir a seguir tomando toda esta liquidez que sigue por debajo. Sí, es decir, esta liquidez que está en estos mínimos, en estos mínimos, en estos mínimos, hasta llegar a liquidar este mínimo, que es uno de los más importantes si es que quiere llegar a subir. Aquí lo que podemos ver es lo siguiente, o lo que yo en este caso me estoy dando quizás cuenta de lo que pueda ocurrir. Primero vemos que el precio al llegar a esta altura no neutraliza esta zona, como por ejemplo así, y luego rompe con fuerza, sino que más bien está dejando este mínimo para que el precio lo pueda seguir neutralizando e ir buscando más liquidez por zonas mínimas. Entonces lo que creo que puede pasar es que si el precio ahora mismo dio un impulso bajista, pueda estar entrando en un proceso de retroceso. ¿Ok? Eso es entender la estructura. Entender la estructura no significa que porque rompe esta zona de aquí, creemos que va a irse al cielo, sino más bien pronosticar de manera correcta lo que va a suceder o tener en cuenta qué escenarios podemos tener a partir de que vemos un posible movimiento o cambio de estructura y de esa manera podemos darnos cuenta que sencillamente el precio está a nuestro favor y así tener más confirmaciones. Entonces, si nos damos cuenta, aquí claramente vemos cómo el precio llega a este punto, deja este punto máximo. ¿Para qué? Para seguramente, si va por encima de este punto máximo, va a ir a tomar liquidez. ¿Sí? Va a ir a tomar liquidez para luego ir a buscar la liquidez que queda por debajo de estos mínimos que va creando poco a poco. Entonces, es importante entender eso, chicos. Una vez que entendamos eso, busquemos esas zonas donde el precio posiblemente pueda reaccionar. Una de las herramientas que utilizo es el Fibonacci para darme cuenta dónde puede llegar mi posible retroceso. Si me doy cuenta en esta zona, si yo inconscientemente y sin la información correcta tomo una entrada en este punto, estaría cometiendo un error muy, muy grave por el sencillo hecho de que mi estructura o mi precio no está por encima del 50%. Es decir, si yo entro aquí estaría tomando quizás una entrada en falso, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice que si nosotros queremos vender, por lo menos tenemos que llegar a estar por encima del 50% para de esa manera tener menos riesgo de que nuestra operación nos pueda sacar en stop loss. Una de las zonas que me gusta, para ser sincero, y donde yo me doy cuenta que son zonas de reacción, tal y como en este caso, nos vamos al punto número 2, ¿verdad? Donde ya obviamente entendemos esto, zonas de reacción. Si me doy cuenta, esto es una zona donde hubo reacción. Aquí hubo reacción una vez. En esta altura hubo reacción otra vez. ¿Sí me explico? Entonces, en pocas palabras, toda esta zona que estoy marcando aquí tuvo reacción, lo cual quiere decir que probablemente, escúchenme bien, que probablemente aquí es donde tenga en cuenta dos puntos. El punto número uno, que tengo liquidez en este máximo. Y el punto número dos es que esta zona es una zona de reacción. Por lo que puede pasar de que el precio tome liquidez. Recuerden que antes de continuar su estructura, el precio muchas veces suele ir a tomar liquidez para dejar afuera la mayor cantidad de personas, manipular, que muchas personas se confunden y luego irse con los que tienen la información correcta. Entonces, a mí me gusta esta zona del 50-60, por lo que obviamente si yo, escuchen bien, aquí viene el tipo de trader que deberían ser. Por lo que si yo, por ejemplo, entiendo esto, yo estaría tomando una operación entre mi 50% y poniendo un stop loss por encima del 60% en algún punto estructural que, por ejemplo, si nos damos cuenta, este sería un punto estructural, ya que en esta zona de aquí es como que haya dejado el precio un punto máximo.
aunque obviamente si nos saca en stop loss deberíamos esperar alguna confirmación. Pero esto no quiere decir que yo no pueda tomar mi operación aquí o que vaya a tomar al sí por sí de un solo mi operación aquí. Tengo que buscar alguna confirmación de cambio de estructura para saber que el precio posiblemente quiera ir a neutralizar el máximo para luego seguir la estructura hacia donde ya rompió, si es que rompió en este punto de aquí, ¿ok? Entonces, para eso vamos a bajarnos en una temporalidad más pequeña. Si por ahora yo entiendo que este es mi 61,8 y que aquí donde puse la entrada es el 50% de todo mi impulso, si es que el precio quiere retroceder. ¿Qué es lo que también me puede ayudar? Clonando, dándome cuenta que si este retroceso de aquí o este impulso del retroceso es de este tamaño, el siguiente, si es que ahora lo está dando, puede ser de igual o similar tamaño. Y de esa manera me daría cuenta que el precio quiere posiblemente llegar a estos puntos altos o a esta zona de reacción donde ya hubo dos, tres reacciones casi, quiera volver a reaccionar. ¿Ok? Entonces, perfecto, entendiendo esto, ahora sí yo puedo ir a ver si a 15 minutos o a una hora, en este caso, tengo mayor confirmación, como lo dijo, bueno, como lo tenemos escrito, ¿no? En el plan, es importante marcar ahora la estructura a una hora, ¿sí? ¿Qué nos damos cuenta? ¿Cuál fue el último rompimiento que el precio dio? Hacia abajo, en ventas. Sí, aquí recién nos damos cuenta que en realidad del precio nos dio este posible retroceso. Sí, o sea, este posible retroceso nos entregó para luego otra vez cambiar de estructura. Ahora, como ya cambió hacia acá de estructura, ¿dónde tenemos que darnos cuenta que va la tendencia? Hacia abajo. ¿Qué tenemos que esperar? Que el precio posiblemente neutralice este punto. Y miren que aquí hay una zona interesante. Esto para mí es una zona de confirmación. ¿Qué tenemos aquí? Alguien me dice, ¿qué tenemos aquí? Esto es un plus importantísimo y es un punto de oro. Es algo que ustedes deben entender. Se llama información. ¿Sí? ¿Qué tipo de información tienen estas velas de aquí? Es sencillamente inyección o creación de liquidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que son velas distintas. Entonces se está inyectando liquidez. Aquí también quizás se inyectó liquidez por el tipo de mechazos de velas de inyección que hubo. Entonces, eso también me da confianza de que esta es una zona donde posiblemente el precio la termine neutralizando y me da mucha confianza, mucha mayor confianza porque está por encima del 50%, casi en el 50%. Ahora, ¿qué vemos aquí? Sencillamente vemos, miren, para que una estructura se vaya con mucha fuerza, tiene que sí o sí neutralizar ese punto desde donde comenzó ese nuevo rompimiento, ¿no? Entonces, ¿desde dónde comenzó? Desde aquí. El precio no fue a neutralizar y luego cayó, sino que dejó punto máximo, mínimo, máximo, formó rompimiento de ese mismo mínimo y del mínimo estructural en 15 y ahora esperamos que obviamente lo vaya a neutralizar, pero el máximo de una hora que acaba de dejar. ¿Sí? Marcamos entonces el máximo de una hora, súper sencillo. Y ahora sí tenemos el mínimo, el máximo del retroceso y obviamente la posibilidad de que el precio llegue a alguna zona donde quiera neutralizar estos puntos máximos y pues esta zona también concuerda con unas velas de inyección de liquidez. ¿Sí? Eso es importante darnos cuenta obviamente la lectura correcta de las velas que debemos tener. Entonces, chicos, esta es la manera en cómo nosotros podemos darnos cuenta. Si se dan cuenta acá, miren lo que el precio hace. El precio deja su punto máximo, deja su punto mínimo, máximo, rompe, va por encima. Miren cómo aquí ya va por encima y va por encima de acá, también de esta otra vela. ¿Sí? Así es como el precio poco a poco va a ir a buscar esa liquidez. Entonces, lo más probable es que nosotros quizás tengamos a un precio de esta manera queriendo buscar liquidez. Y aquí es donde tú entras con el tipo de trader que quieres ser. Si tú quieres dejarla corriendo unas cuantas horas, podrías dejarla corriendo de esta manera, un 1 a 3. ¿Ok? Esto significa que tú eres un trader intraday, que vas a estar durante unas varias cuantas horas o incluso un día en esta operativa. ¿Correcto?
También puede ser scalping. En el momento que el precio de pronto empiece a reaccionar por aquí, tú en temporalidad de 1 minuto, 5 minutos, empiezas a entrar y vas por unos pequeños 20, 30, 40 pics. ¿Correcto? O incluso unos 50, 100 pics, depende cómo el precio empiece a reaccionar. Pero eso es básicamente lo que ustedes deben entender. Ustedes poco a poco deben basarse en el tema estructural, ¿sí? En el tema estructural y buscar las zonas donde el precio anteriormente neutralizó. Por ejemplo, ¿cuál sería una zona interesante también donde el precio neutralizó después de esta zona de aquí? Porque si se dan cuenta, el precio neutraliza. ¿Ok? Neutraliza y luego de neutralizar, vamos a ponerle una X para que se sobreentienda, luego de neutralizar, el precio cae con fuerza. Donde hubo otra zona de esa manera en este punto alto, ¿ok? Pero antes de llegar acá, obviamente tenemos primero esta zona, que el precio reaccionó con fuerza, miren, 1, 2, 3, 4, 5 velas, retroceso, vuelta de reacción. Entonces es posible que ahorita empecemos a encontrar ese retroceso para luego tener esa reacción, ¿sí? Es básicamente como yo lo hago, como analizo, puedo irme hasta ahí, como también puedo irme hasta estos puntos mínimos, donde obviamente el precio quiera neutralizar, pero no me gustaría irme muy abajo, sino hasta el mínimo principal por el hecho de que el precio puede neutralizar y volver a subir, para ir a tomar más liquidez y luego hacer esto. Cosas así, chicos, ¿ok? Escenarios de ese tipo. Entonces, una vez entendido esto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Sí? Coméntenme si tienen alguna duda por el momento. Si no hay dudas, podemos continuar, ¿correcto? Vamos a ver por ahí. Todo claro, perfecto, todo claro. Entonces, chicos, miren, ahora, si yo estoy buscando, por decirlo así, un punto para tomar unos cuantos picks, por ejemplo, las zonas secundarias, vamos a explicarlo aquí. Las zonas secundarias, en este caso, son zonas importantes donde el precio puede reaccionar. Entre este punto 1, 2, 3, 4, ¿cuál de ellos son los dos más importantes? Si yo quiero en este caso buscar unas ventas en tiempo scalping, ¿cuál de estos puntos son los más, o sea, uno de los más cercanos para en este caso dar reacción? ¿Este o este? Tomando en consideración que obviamente el precio puede reaccionar como en estos puntos mínimos, como lo que ustedes conocen como soporte y resistencia, ¿sí? Pero, ¿cuál de estos puntos sería uno de los más importantes a tomar en consideración? Que es el que confirma que la estructura empezó a cambiar de nuevo. Vamos a ponerlo con colores, el rojo, perdón. Vamos a ver si el azul de aquí, bueno, que lo pasemos a rojo, este que lo pasemos a naranja, el azul o el blanco que dejamos. ¿Cuál de estos 4 puntos que acabo de marcar es importante si queremos tomar unas ventas en scalping? Ok, ya. Miren, vamos a tomarlo así. Para mí, la zona roja es importante. Sí, antes que esta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, dejémoslos ahí sin perder mucho la visión. Si se dan cuenta, si nosotros venimos con esta estructura, ok, tengamos en cuenta que este punto principal se llama extremo. Ok, es el punto extremo, es el punto principal donde obviamente el precio empezó a cambiar su estructura. Este segundo mínimo, una vez cambiada, empezando a tener la intención de cambiar la estructura se llama decision. ¿Por qué? Porque es el segundo movimiento que decide que la estructura va a cambiar. ¿Sí me explico? Desde ahí, desde ese punto mínimo, empieza un nuevo rompimiento que decide, por eso se le dice decisional, que decide dar la confirmación para el cambio de estructura. ¿Sí? De ahí ya no depende de nosotros si el precio en este caso tiene la fuerza para seguir rompiendo la alza o pierde su fuerza. Pero ese punto secundario se llama decisión. Es por eso que si nos damos cuenta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos punto mínimo,
máximo, mínimo, este punto de aquí sería un pequeño decisional. ¿Por qué? Porque es el que luego de que deja este mínimo, confirma que rompe hacia la alza. ¿Qué pasa aquí? Que el precio llega a una zona, reacciona, retrocede, ¿ok? Retrocede. ¿Y qué hace el precio? Rompe este mínimo de aquí y también el mínimo del decisional. Por lo tanto, una vez rompiendo el mínimo del decisional, el precio es posible que quiera llegar a neutralizar este decisional y buscar al menos ir hasta por debajo de este punto mínimo o llegar incluso a su punto principal mínimo. ¿Sí? Y si no, pues hace todo lo contrario, que es neutralizar su extremo, su decisional, y obviamente luego caer. Pero recuerden que antes del extremo, del punto principal, que sería este máximo, está el decisional, que es este. Este punto, o desde aquí, es que se decide el rompimiento. Tanto, escuchen bien, tanto porque rompe el mínimo que dejó dentro de esta estructura decisional, y a la misma vez rompe este mínimo que sería el decisional anterior. Sí, por lo tanto, ahorita está dando el retroceso. Si queremos un pequeño scalping, podemos tomarlo de esta manera, con unos pequeños picks de esta manera, y así, un 1 a 3, 1 a 4 de beneficio, chicos. Sí, no tanto. Sí, estas cosas, con que ustedes apliquen esto en boom, en crash, sea 300, 500 o 1000, les va a funcionar. ¿Por qué? Porque recuerden que la liquidez es importante, entenderla y tomarla en consideración. Ustedes sin tema de liquidez no van a tener obviamente conocimiento de hacia dónde puede empezar a dirigirse el precio. Si el precio viene y neutraliza este mínimo de aquí y a partir de aquí me da una estructura así, es probable que lo que tenga que hacer es buscar confirmaciones para luego empezar a comprar. Pero como la tendencia es bajista, tenemos que más bien ponernos a favor de la tendencia y buscar ventas. ¿Sí? De la misma manera, ahora sin explicarles, voy a hacer como si ustedes no estuvieran en este Zoom y como si yo me sentara un día normal, tradicional, frente a la computadora e hiciera un análisis. No les voy a hablar ni una sola palabra, nada. Simplemente les voy a dar la visión de cómo yo hago un análisis, en este caso en el Boom 300 o en el Crash 1000. Quiero que ustedes me dejen en los comentarios en este caso el índice que quieran que yo analice. Me explico, sea Boom 300, Crash 300, en este caso Crash 300 queda fuera porque lo acabamos de analizar, sea de pronto el Boom 1000, el Crash 1000, el 500 o el Boom 500. Me comentan en el chat para buscarlo y empezar con ese análisis así mismo, de la misma manera en como expliqué hace poquito todo. Me dicen Boom 1000, ok. Vamos a buscar el boom 1000 ya que no alcanzamos por tema de tiempo analizar todos, ¿ok? Pero quiero que se den cuenta, ok, voy a hacer absolutamente como si ustedes no están. Voy a imaginarme que ustedes no están en este momento. ¿Sí? Solo les voy a decir que en este caso yo me voy a enfocar en 100% de la estructura, darme cuenta desde dónde sale mi precio en un tiempo récord, o sea, en un tiempo sin demorarme tanto, ¿no? En base al tipo de trader que soy, que es scalping o en este caso intraday, me mantengo varias horas dentro de una operación si la tomo. Ok, ya que tengo la oportunidad, sí voy a explicar pequeñas cositas de cuando yo tomo en cuenta mis mínimos, ¿sí? Mis zonas mínimas. Por ejemplo, aquí les voy a poner este claro ejemplo. Yo tomo este mínimo en cuenta, pero luego de este mínimo yo tomo en cuenta este máximo. Y a partir de este máximo, mi nuevo mínimo antes de este se convierte en este. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que aquí el precio rompe hacia abajo y luego rompe con fuerza hacia arriba. Entonces, lo que quiere decir esto es que aquí el precio hizo una toma de liquidez. Cada que en una zona exista una toma de liquidez, yo voy a tomar en cuenta como un mínimo importante, sí, como un mínimo importante esa neutralización que el precio deja. Este para mí sería un mínimo importante y sería, en pocas palabras, un decisional, sí, porque si se dan cuenta, el precio quiso o tuvo la intención de cambiar
su estructura bajista, pero al final hubo tanta fuerza alcista que el precio simplemente tomó esa liquidez de los stock loss y reaccionó a la alza. ¿Sí? Continuemos. Este también es otro tipo de decisional, ya que el precio cuando a veces llega a estos puntos se queda y no rompe con fuerza y a partir de ese nuevo mini estructura en pequeñas temporalidades es que decide dar ese rompimiento de esa estructura o ese máximo principal en una temporalidad grande. Por eso esta zona también la voy a tomar como una zona decisional e importante. Tanto esta como de esta manera como les expliqué antes y también de esta manera cuando el precio está cerca de un punto donde no rompe con fuerza, pero a partir de ahí se decide dar el rompimiento, como este punto de aquí. Continuemos. Ok, aquí es donde me doy cuenta y decido que sí, que esta es una zona importante ya que el precio primero sacó liquidez y luego de eso el precio volvió a reaccionar al alza. Entonces validamos este punto mínimo y este punto máximo. Lo que ahora estaríamos esperando es que quizás el precio retroceda o si es sencillamente montarnos en una estructura, voy a dar una señal que estoy viendo claramente en estos momentos y es dejar, por ejemplo, una entrada de esta manera, ya que aquí que el precio acaba de ocasionar un fair value gap. Por lo tanto, podemos tomar en cuenta que el precio al menos quiera retroceder este 50% o este máximo anterior que rompió y de esa manera poder tomar una operación de este calibre, de esta magnitud. Sí, dejando un 1 a 3. Pero si no, obviamente una de las zonas donde yo voy a esperar es mi punto extremo, que sería este, y mi punto decisional, que sería este. Sí, aquí empieza la estructura, retrocede el precio y a partir de aquí nuevamente decide dar este rompimiento. Esta zona es interesante y también porque antes de llegar aquí, el precio ya se ha llevado la liquidez de aquí, la liquidez de aquí, la liquidez de aquí y la liquidez pendiente. Si nomás neutralizaría y luego de eso, esperando una reacción, podemos tomar también una buena entrada en este punto. Es así como yo analizo correctamente sin tantas cosas y tantos problemas. Yo busco que primero el precio entregue toda la liquidez más cercana, ya el mínimo principal sería la liquidez ya, en este caso, a lo último, como la última entrada que el precio llegaría a dar después de que obviamente neutralice la liquidez pendiente aquí, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en una segunda parte que voy a hacer, hablaremos de puntos más importantes para que ustedes lo puedan combinar
Y adicional a eso, entiendan también que lo sencillo es más importante que poner en un análisis tantas cosas, tantos conceptos que al final del día se terminan reduciendo en dos o tres cosas, ¿sí? Y apliquen correctamente la gestión. Obvio que es coherente, obvio que es coherente que el precio, se dan cuenta, que el precio llegue a este punto de aquí, tanto porque hay un volumen, miren, en toda esa zona, es una zona de reacción, y adicional a eso porque el precio se termina llevando toda esta liquidez primaria. Esta sería la última liquidez pendiente que tendría o el último mínimo por liquidar, y es por eso que primero esperamos que el precio llegue aquí, ¿no? Si en este caso se lleva a llegar eso. Es de esa manera, chicos. Gracias por conectarse. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos en una próxima. Ya por temas de tiempo tendremos una segunda parte muy importante y ahí veremos qué pasó con este análisis que acabamos de hacer. Que tengan bendecida noche y gracias por conectarse. No olviden suscribirse si ven el video o el link de este video corriendo por YouTube. Gracias, gracias, gracias y bendiciones con cada uno de ustedes, traders. Bendiciones en sus buenos análisis. Y bueno, nos vemos en una clase, en una próxima clase.